Muchas. Ahí está. Hola, muy buenos días. Hola Blanca, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí repleta de puro dulce. Tenemos alumnas muy dulces presenciales y tenemos pasteles, tenemos té, Oh, tenemos galletas, tenemos. Ahorita, qué ahorita lo delicia. solucionamos. Yo creo que es esa Blanca, Se antoja ¿o no? todo, qué delicia, que lo aprovechen. ¿No jala? Y si pones la tetera arriba del mueblecito ese. Sí, digo, no sé si quieras hacer eso, pero pudiera ser una opción. Ay, bien que no decimos tequilero, tetero. Acá. Me faltó el dinero y otra cosa, pero ya. Bueno, pues el día, a ver, stop share. Por lo pronto esto no lo quiero, esto sí lo quiero. Aquí tiene que estar, aquí tienen que estar, aquí tienen que estar. ¡Ay, la desaparecida! ¿Cómo estás? Qué gusto verte, ¿eh? Qué bueno que estás bien. Muy bien, muchachonas. Vamos. Dije, no puede ser, llegó con el té, ya se va. Ay, me empezó a dar pena. Ay, Dios mío. Pero bueno, aquí estamos. No se preocupen, cada vez que comamos una galleta, vamos a decir, ay, qué lástima que no están comiendo las que están allá afuera. Con Y, todo y- nuestro corazón. y las que estamos por Zoom. Es por eso. Vamos a acordarnos con una tristeza y una mortificación todas de ustedes, Oh, pero honestamente. pues, Bueno, muchachonas, tenemos solamente pues menos de 2 horas porque ya se nos fue el tiempo y luego también queremos su tecito y tenemos mucha tarea, mucha tarea de comer. La vez pasada nos quedamos con chapa de corzo, ¿verdad? Esta fue lo último que vimos. Muy bien. Entonces solamente quisiera comentarles, porque pues todas conocemos lo que es el ámbar, muchas, pues nos gusta, gracias, Berta. A muchos nos gusta el utilizarlo, pues como joya, porque la verdad quisiera que hubieran visto. Yo tengo ambas realmente hermosos y todo mundo pues los ve y como son cosas muy grandes, ay, qué padre tu collar, pero no tienen idea qué es. Y lo llevé a una boda en Chiapas. Lo único que faltó fue que me metieran en una caja fuerte para que no anduviera en la calle con esos ámbars, porque ellos sí saben, ¿no? Sí saben lo que significa. Fíjense que el ámbar de Chiapas tiene 20 millones de años, 20 millones de años de antigüedad. Y es único en el mundo porque está hecho específicamente de una resina que ya está extinta. Entonces, bueno, de una planta, de la resina de una planta que ya está extinta. Y esa planta, específicamente esa especie, pues fue en ese pedazo. Se extinguió y sus primitas y sus amiguitas y sus tíitas y lo que quieras sí están, por eso tenemos clasificación. Pero específicamente la resina que creó el ámbar chiapaneco ya no puede existir. No hay manera de que exista, ni aunque pasen otros 20 millones de años, porque específicamente la planta se extinguió. Otra de las cosas es que sí es verdad que los insectos que están en el de Chiapas, sí es verdad que son insectos de hace 20 millones de años. Esos específicamente los conocen, lo que son las hormigas, lo que son algunos zancudos y la cosa más linda, hay tipos de abejitas de 20 millones de años. Y la otra cosa es que no tienen ADN. No hay manera de saber nada
No hay manera de hacer dinosaurios ni nada de eso. No, no tienen ADN. Estos están totalmente fosilizados. Es como si fuera otro mineral. Sí, no, no, no es un ser vivo que está adentro de una resina. Es todo, 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 pues es un mineral. Entonces, esta idea de los ámbars, pues sí, por favor, quisiera por favor que ya lo tuviéramos muy, muy, muy en claro. Porque si, así como tenían obsidiana en el centro de México, por ejemplo, los totihuacanos o los xochicalquenses, imagínense nada más lo que significaba el tener la posibilidad de pulir el ámbar, porque el ámbar no es, pues como los diamantes, ¿verdad? No es como que lo agarres y puedas usarlo. La mayoría de las veces en la actualidad la forma en que se descubre el ámbar es por deslaves. Entonces, en la actualidad, entonces podemos imaginar que hace 2000, 2600 años, pues también fue casualidad y la incógnita es, ¿y cómo lo pulieron? ¿No? O sea, ¿por qué se les antojó pulirlo o hasta qué momento decidieron que esa era la técnica, pues para que de veras pudiéramos, ellos, ¿verdad? Pudieran sentir que estaban teniendo gotas del sol. ¿Sí? El jade era agua física que la podías guardar, ¿no? Que la podías tener. Y el ámbar eran gotas del sol, que de alguna manera, en alguna bajada, en lo que quieras, pudo haber llorado, pudo haber sudado y dejó esas gotas, pues para que los humanos pudieran tener, no sé, ese privilegio, por decirlo así. Nosotros como eh, hemos visto y hemos visto y hemos visto muchas de las cosas del preclásico y del clásico, pues aún después de abandonadas, aún después de sus auges, siguió con gente, siguieron personas viviendo ahí. Pero la historia no, bueno, la historia en general, la sociología es otra situación, pero la historia en general no nos platica el mundo o las ciudades por las personas que están ahí, sino por lo que hicieron esas personas, ¿sí? Y si esas personas lo único que hicieron fue sobrevivir, aunque hubiera estado eh, yo creo que hemos visto muchas películas postapocalípticas donde los niños y los muchachitos viven adentro del Smithsonian en Washington, D.C. o da lo mismo, ya no es el Smithsonian, o viven adentro de la Casa Blanca, ¿no? En Washington, y están jugando, patinando y lo que quieras, tratando de sobrevivir, ya no es la Casa Blanca. Entonces eso vamos a tener con Chapa de Corzo, porque sí va a tener gente, sí va a tener gente, y por eso es la hermosura, pues que de alguna manera se fue atrasando el que la selva se lo comiera, pero ya no hubo construcción, ya la mercancía pues era una cosa de nada, era casi, casi como si fuera un tianguis, no, no eran eh, artículos de lujo como la mayoría de las civilizaciones en auge, pues es lo que exportan, ¿no? Exportan cosas que los otros espacios, que las otras naciones no pueden tener. Eh, van a tener rituales de sangre, sí, van a tener sacrificios de animales, van a tener diosas femeninas, todo es sí, porque ya para este tiempo definitivamente, definitivamente ya existe una red muy, pero muy, muy clara de comunicación. En el clásico estamos hablando de el primer milenio de nuestra era. Entonces, si se pudieron comunicar en el preclásico, imagínate nada más 1500 años de tener comercio, 1500 años de tener exploraciones o de tener guerras o de tener conquistas. Pues estás hablando que ya la famosa Mesoamérica, pues la verdad, pues ya era el fraccionamiento de los habitantes, ¿no? Ya iban y venían, se conocían, intercambiaban, adoptaban o adaptaban situaciones. Quisiera comentarles que hace bastante poco, se descubrió una tumba en una de las zonas arqueológicas de Guatemala. Y esta tumba está catalogada como la más antigua, bienvenida, como la más antigua descubierta. Eso quiere decir que tiene 2000 años.
¿Qué hacían con los antes? Pues lo mismito, nada más que no los han descubierto o ya fueron destruidas o saqueadas o lo que quieras. Lo lindo, lo maravilloso de que sigan haciendo descubrimientos es que esta tumba en especial, nos da una idea, bueno, a los arqueólogos les da una idea clarísima y ellos son los que nos informan. Ya para el siglo primero de nuestra era, los gobernantes eran intermediarios entre los dioses y los humanos. Ya no era nada más un sacerdote, el sumo sacerdote, el profeta, lo que quieras. El gobernante era el que, si quieres, a través de instrucciones de un sacerdote, era el que realmente era el intermediario. Entonces, si eso ya lo descubrieron y sucedió hace 2000 años, pues sí tenemos que entender cuando ya veamos, por ejemplo, a Moctezuma, etcétera, sí podemos entender el amor, la veneración que tenían los seres aquí, nosotros los que caminamos ante el gobierno. A veces podía ser por el miedo de que, y si no quiere favorecernos con sus réplicas o con sus pláticas o lo que quieras, a veces era pues pensando como en el papá que sí te quiere y es el que puede conseguir algo más, ¿no? Con el de arriba, que en este caso pues serían los dioses. La otra cosa, ¿mandé? La otra cosa interesante que se pudo ya definir por la antigüedad es que desde hace 2000 años los indígenas, los habitantes de nuestro mundo, estaban totalmente, pero totalmente convencidos de que iban a otro lado. Ya existía esa idea de la inmortalidad del espíritu o del alma, depende de las creencias de ustedes. Eh, Comparados con otros espacios, pues no andamos tan atrasados. Si para hace 2000 años ellos ya era totalmente cierto, pues podemos imaginar que ya tenían una idea como hace 3000 años. Entonces, no está la cosa tan, tan, tan tremenda. Pero la situación, lo fuerte de nuestro mundo mesoamericano, ay, es que nosotros hemos tenido colapsos. Y cada vez que hay un colapso, cuando se resurge, no es verdad que continúas. Los colapsos no son pausas. Los colapsos realmente, realmente son caídas, sí, son destrucciones. Eh, ¿Mande? Retrasa muchísimo, porque si nosotros los humanos, yo creo que hemos estado en cursos, hemos leído libros, lo que quieras, en nosotros los humanos te dicen, la parálisis no detiene, la parálisis hace que retrocedas. O sea, no porque no hagas nada quiere decir que estás en el mismo lugar. Cada minuto que pasa, pues el problema está avanzando y tú estás en el mismo lugar. Entonces hay un retroceso. El colapso del preclásico va a tener una situación, perdón, el colapso del clásico va a tener una situación absolutamente espejeada del preclásico. Y esa es la prueba más grande, que las personas no aprendieron a cómo tenían que arreglar las cuestiones de acuerdos comerciales, de acuerdos con las otras etnias. Por lo visto no se aprendió. Sí sabemos que las cuestiones orales, la cuestión de mitología o de ciencia, sí pasaba, porque al final de cuentas, bienvenida, bienvenida, pásele por favor, porque al final de cuentas no hay forma en que alguien que traiga en la memoria un conocimiento, porque se hace pobre, ese conocimiento ya no lo va a tener en la cabeza o ya no lo va a poder decir. Cuando las economías caen, lo que cae es el bienestar pues material, digamos, pero el intelectual no tanto. ¿Cuál es el problema de los colapsos en cuanto a la transmisión de los conocimientos? La institucionalidad. Y ahí es donde desafortunadamente en cada colapso se deshace. Si colapsara México en este momento,
Todos los que somos maestras estaríamos en la banqueta y en los patios enseñándole a los niños. ¿Qué les íbamos a poder enseñar? Lo que se puede enseñar en un patio y un lado, ¿no? Las universidades no iban a estar funcionando. Las cuestiones de computación o de relación con el exterior no iban a estar funcionando. Esas cosas de alto nivel no iban a poder propagarse. Berta. A diferencia, por ejemplo, de las culturas es que no había tantos escritos y eso es también lo que no te permite avanzar tanto. O sea, se acaba todo y se acaba, pero no Sí, hay. ¿El las colapso es por economía o por economía, sí, economía principalmente, porque todo el tiempo estuvieron en guerras que sabían solucionar, no en guerras mundiales, ¿verdad? En guerras que podían solucionar. Por lo tanto, sí, pues tenían un descalabro, pero la vida seguía. Aquí la situación es que estaba el, el, el territorio era tan delimitado y las explosiones demográficas eran tan compartidas por todas las demás, que la economía estaba agarrada con un alfiler. Realmente, una cosa que saliera mal de una sequía o de una inundación, en ese momento empezaba el dominó a tac, 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 tac. Y cuando tú tienes una situación, vente, Nitza, aquí hay una si quieres. Si tu gente está comiendo solamente maíz, frijoles, chile, calabaza, nada más para subsistir, y no tienes para guardar el año que entra, entonces, ¿qué? O sea, si no tienes para guardar, ¿con qué vas a comerciar? ¿Cómo vas a hacer que construyan? Etcétera. No estoy hablando que los colapsos pasaron de un año al otro, como pudiera ser terrible, pues la Segunda Guerra Mundial en 5 años se colapsó todas las economías de Europa, ¿no? 5 años. No, estoy hablando que los colapsos pudieran ser 100 años, 150 años. Pero desafortunadamente estos colapsos, como fueron civilizaciones o culturas que llegaron tan alto, pues estos colapsos fueron terribles, realmente terribles. Ahora, con lo que nos dice Berta, la escritura en nuestro mundo, en nuestra historia, realmente es mínima porque desde el 3100 que existe la escritura hasta el 1900, el 92% de la población no leía. Da lo mismo. Cuando nosotros pensamos y nos lo dicen, y lo he dicho en pláticas y en conferencias, cuando nos dicen, no, es que ahorita con los celulares y el internet, todo mundo tiene acceso a todo. No es verdad, no es verdad. La gente ve en el celular lo mismo que ve en un peep show del Teatro Blanquita, porque están viendo estupideces, ¿no? Y quién se cae, y pornografía, y que digas tú, es que todas las personas, porque tienen celular y están listos a ver TED Talk, la última tesis, documentales. Tú puedes ver a la población del mundo, no la mexicana. Sigue la posibilidad de que a través del Internet y su celular tengan acceso al total del conocimiento del mundo. Total del conocimiento del mundo. Y si tú les preguntas a ellos, yo creo que sí lo han visto, ¿no? 5 presidentes, nombres de 5 presidentes de México. Uno de ellos dijo Mandela, como que le brincó así, ¿no? Y dijo. Entonces, los escritos nos sirven a los que estudiamos, que sí sabemos leer, que estudiamos el pasado. Para eso sirven los escritos. Cuando nosotros pensamos en la Edad Media cuando llegaron sin idioma escrito, o sea, sin idioma verbal, y tampoco sabían escribir. Y los que cuando aprendieron el idioma y cuando aprendieron a escribir, los que sacaron a la Europa de lo que estaba el colapso de los romanos fueron los monjes que no tenían sangre de los bárbaros. No fueron los bárbaros que aprendieron a leer, los que leyeron los libros para volver a sacar
pues ahora sí que la carreta de la barranca, fueron los que estaban acostumbrados a que en los libros se podían encontrar las respuestas y los bárbaros no estaban. Cuando nosotros pensamos en la prehispania, las respuestas te las daba el sacerdote verbalmente. El gobernante no hablaba, el gobernante no hablaba. Los sacerdotes eran los que hablaban y era verbal. Entonces, aunque hubiera habido códices, en el posclásico hubo códices por todos lados, aunque hubiera habido códices, las personas no hubieran podido leerlos. Vamos a suponer que sí los sabían leer porque eran los criados de los escribas, sí los podían leer. ¿Qué haces con eso? ¿Qué haces? Ahora, Berta Nitza Célida, cuando estuvimos y que estaba perfectamente especificado la relación con física cuántica y con el gato de Schrödinger. Lo leímos y se los expliqué, por supuesto, pero vean, otra vez fue verbal, Sí, sí. ¿sí? Porque pues lees un tratado de física cuántica, si sabes leer, si sabes el idioma, si sabes física y entonces, mis queridas, los colapsos desafortunadamente, suceden cuando la élite que controlaba el equilibrio de esa sociedad se va. Ese es el problema. El problema es que la élite se fue. ¿Élite cuál? La que quieras. Gubernamental, religiosa o económica, que en nuestro mundo ustedes saben muy bien que los ricos tienen muchísimas posibilidades de estar en las cúpulas eclesiásticas o en las cúpulas políticas. Sabemos que son primos, hermanos, cuñados, tíos, etcétera. Imagínense en los mundos indígenas, pues los linajes era increíble, ¿no? El linaje de lo que fueras. Pero estos declives también se dan, como han ido diciendo de varios grupos anteriores, por guerras civiles. Las guerras civiles se dan porque se fueron las cúpulas y el malestar ya es imposible y alguien decidió darse cuenta que ese malestar está porque no están haciendo el trabajo ellos. Y es terrible, ¿no? Es terrible que tú te des cuenta que ellos son los que tienen que hacer el trabajo, por lo tanto les reclamo a ellos, en vez de tú reorganizar tu realidad para poder vivir sin los que se fueron, ¿no? Pero bueno, los hijos a falta de padres buscan padrastros. Es la mayoría de las veces los hijos no deciden que van a cuidar a sus hermanos, ¿no? Lo que quieren es que alguien los cuide. Y esto definitivamente pasó en el preclásico. Ay, no le puedes decir a Gil, ¿si tienes una silla? No, dile que nos traiga otras 4 sillas, no seas mala, Elizabeth. Eh, en el preclásico y en el clásico sucedió. Hubiera sucedido en el posclásico definitivamente, porque si nosotros vemos el tamaño del imperio mexica, pues estaba a 50 o 75 años de colapsar también. Era imposible. Igual que los romanos hubieran colapsado con bárbaros o no bárbaros. Igual que el imperio británico colapsó de manera organizada con la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Igual que ustedes colapsarían si no controlan el poder en su familia. Colapsaría la familia entera, nomás porque nos vamos un mes, Ana Luisa. Nomás nos vamos un mes y el colapso está completo. Afortunadamente no. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahí nomás, ahí nomás. Eh, Fíjate, digo, lo decimos en broma, pero sí se los voy a comentar. Una vez, mi marido y yo ya tenemos 42 años de casados y en esos 42 años pues, han pasado mil cosas, hemos vivido en muchas partes y hemos tomado muchísimas decisiones. Una de las decisiones es que yo no moviera, bueno, o sea, que no moviéramos la familia a Ciudad de México. Y cuando ya tenía como un año o año y medio mi esposo allá, una de las personas que me quiere, no lo hizo con mala voluntad, pero
pues la forma se dice, ¿no? Me dice, ay, qué bárbaro, ya tienes año y medio sola. No, 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 es que nosotros las mujeres solas y podemos todo. Y me quedé pensando, dije, pues no sé qué vida tendrá mi amiga, pero sola me mantiene, me quieren, están interesados en mis hijos. Sí, me hablan, los horarios están completos. Si hay un pendiente, pues el dinero sale de donde tenga que salir. O sea, sola, pues yo me puedo imaginar a la que de veras está sola y dice, no, hombre, pues cállate la boca, ni siquiera te quejes, ¿no? Pero es bien chistoso. Nuestro México tiene una 4T, pero no está solo. Ahorita que dijiste colapsando casi por la 4T, afortunadamente nuestro México tiene una masa gigantesca de gente que sí trabaja, tiene una masa tremenda que ha estudiado, aunque ahorita está con desempleos, tiene unos niveles de producción económica, tiene gente muy rica y ese tipo de situaciones en 2 millones de kilómetros cuadrados, pues nos lleva como a pues al paradigma, ¿no? Al paradigma de cómo es posible que la clase alta haya descuidado a la clase baja de tal manera que ahorita exista la 4T. Ese es el gran paradigma. O sea, ¿cómo es posible que si todo podemos hacer, no nos hayamos dado cuenta que estábamos viviendo como los encomendados? Porque pues hasta los linchamientos eran ilegales y los hacíamos, ¿no? Entonces, hay situaciones un poquito diferentes. ¿Cuál es la diferencia en el ejemplo que ahorita estoy dando de que vamos a sobrevivir la 4T, por supuesto, a estos colapsos, que eran espacios muy cerrados? Eran poblaciones de 35,000, 50,000 personas. Entonces, más bien, nosotros pudiéramos imaginar que estos colapsos son cuando pensamos en alguna ciudad pequeña de Sinaloa, alguna ciudad pequeña de, no sé, de los espacios donde dices, pues ya se quedó sin gente, ya se quedó sin gente, ¿no? Y se fueron a otros lados. Esos colapsos son los que yo quisiera que nos imagináramos o extrapoláramos, ¿no? A lo mucho 100,000 personas, pensando en la urbe, más lo que está. 100,000 personas, pues en nuestro mundo, la verdad es poco, digo, suena mucho, ¿no? Pero en nuestro mundo, una ciudadcita de 100,000 personas, a todos conoces, ¿no? A todos saludos, ¿no? Y córrele porque también te conozco, ¿no? Entonces, sí quisiera, por favor, que bajáramos esta idea de los colapsos. Cuando yo digo naciones, sí tengo que utilizar esa palabra porque pues eran naciones en un sentido, pero solamente podemos pensar que eran colapsos entre ciudades o poblaciones entre 30,000 y 90,000 personas. Sí, entonces los colapsos pues sí se dan porque ¿quién agarra la batuta? O sea, en 90,000 personas, estás hablando que 9,000 personas manejaban todo. Y esas 9,000 personas, pues muchachas, por favor, estamos hablando que 4,500 eran adultos, 2,250 eran hombres, 1,000 eran adultos funcionales. Entonces, 1,000 personas estaban manejando a 90,000. Es muy fácil que te desaparezcan 1,000 personas, pues porque tienen medios, ¿no? Medios económicos o saben fórmulas mágicas y claro que se desaparecen. Algunas de las cosas que sabemos que suceden aquí, que suceden en todas partes, fueron las mega sequías por cuestiones de cambios climáticos. Los cambios climáticos en nuestro mundo están muy, muy, muy estudiados en la actualidad porque ya se sabe que estamos en un solo lado, que si allá, no sé, si allá hizo erupción el Krakatoa, en Noruega no van a poder cosechar por unos 7 u 8 años, ¿sí? Estamos en el siglo XIX. Entonces, las mega sequías y los cambios climáticos, claro que funcionaron. ¿Por qué? En primera, porque vivíamos en espacios volcánicos. Entonces, en cualquier erupción, lo que era la ceniza, pues seguía y seguía y seguía. Y en 10 años tú seguías o con lluvias exageradas o con lluvias malignas, ¿no? Que es pues la lluvia contaminada, ¿no? De ceniza que cae a tu tierra y la hace cal. O sea, son cosas muy fuertes. Eh, Provocan hambrunas. ¿Qué quiere decir que provocan hambrunas? Ay, Blanca, pues estuvo espantoso que nadie cosecharon. No, mis queridas señoras, yo creo que nosotros sabemos muy bien.
Si se hace una cosecha, lo primero que se hace es que coman los de arriba, que se guarde lo que se tenga que guardar para poder mantener el comercio y lo que quieras, y hay que los de abajo se hagan tecito de zacate, ¿no? Hay como quiera, ellos saben comer lagartijas y no sé qué onda. Lo hemos visto en todos los países. Bienvenida, pásale, por favor. Lo hemos visto en todos los países. Mientras las hambrunas están en las clases bajas, nosotros podemos ver que las industriales siguen, las fábricas funcionando y etcétera. Entonces, por favor, la hambruna no quiere decir que no hay comida. La hambruna quiere decir que no le está alcanzando a la clase baja. Y esa clase baja, pues son las que hacen las guerras civiles, ¿no? Los conflictos bélicos y la violencia, tenemos claro, por supuesto, claro, una situación que es como una bola de nieve. Cada vez que tú ya consideras que ya las guerras para afuera pues no tienen ningún sentido porque cómo ganas, etcétera, y empiezas a hacer las guerras hacia adentro, una de las primeras cosas que se hacen en todos los siglos, en todas las partes, es que los sublevados matan a las clases altas, los masacran, masacran a las élites, sin darnos cuenta que ahí están los secretos. Las clases altas son las que tienen las llaves de las bodegas, tienen los controles, saben dónde están las cosas, tienen los secretos industriales, ¿no? De pues cómo se pule el ámbar, por ejemplo, ¿no? Por decir algo. Entonces, en el momento que en una sublevación se masacra parte de la élite y la otra élite pues ya huyó, no solamente estás ay, qué bárbaro, estás haciendo algo en contra de ti mismo, ¿no? Sino también en contra del grupo completo. Porque si tú de repente llegas al templo mayor y matas a los 15, 18 sacerdotes que están ahí, pues ¿quién te va a decir cómo medir el calendario? Por ejemplo, ¿no? Cómo hacer las cosas. Entonces, las masacres de las élites muchas veces no las relacionamos con los conflictos bélicos. Y de forma micro, pues es mucho más fuerte el impacto de que tú mates a los que saben y que hablan tu idioma a que mates a soldados fuera de tu territorio, ¿no? El impacto es mucho más directo. Eh, Cuando tú tienes hambre, cuando tienes guerra civil, cuando se te van los políticos, cuando se te van los sacerdotes, etcétera, pues claro que viene el abandono de las ciudades. Y este abandono de las ciudades es una cosa, yo creo que todas han visto cómo funciona el mercurio, ¿verdad? En el momento que una gota se va, la otra gota entra. En el momento que se abandona un pedazo de la ciudad, no pasan ni 15 días cuando ya están los invasores, ¿no? Los paracaidistas. Entonces no solamente se abandonan las ciudades, sino que se les dictamina la muerte, ¿no? Porque en el momento que llegan personas que no son ni del, las que no corresponderían a ese tipo de arquitectura, esa arquitectura, ya saben, ¿no? Poniendo tu firma en las paredes, rompiendo cosas. Pues ya saben ustedes, por ejemplo, la historia de para qué se utilizó todo el mármol que revestía el Coliseo. Todo el mármol que revestía el Coliseo, ¿para qué se utilizó? Para sacarle la cal viva. O sea, no se utilizó en algo, una casa, un esto. Sacar esto, lo desarmaban, o sea, lo tronaban y con la cal, pues ellos ya podían hacer ciertas cosas. Entonces, literalmente, pues se hizo cascajo, ¿no? Algo que en algún momento, pues yo creo que todas nosotros pensamos en el Coliseo y pensamos en una obra, pues, maestra, ¿no? Monumental. El abandono de las ciudades, por lo tanto, casi siempre. Ay, qué bárbaro. Se cataliza. No es algo que solamente va a suceder a través de las décadas, sino muchas veces, pues nosotros los seres humanos ya ven que en, en grupo muchas veces funcionamos como termitas, literalmente termitas. Lo que está enfrente de nosotros, como que lo destruimos. Los colapsos demográficos muchas veces, como que dices, bueno, es que tienen hambre, etcétera. Fíjense que muchos de los colapsos demográficos los podemos pensar en dos cosas. Uno, que los niños se nos empiezan a morir. ¿Por qué? Pues porque no los cuidan, el agua ya no es la limpia, porque no estás en donde normalmente tomas agua,
las madres empiezan a morir porque no tienen los cuidados adecuados, porque pues están en situaciones como de peligro o de fragilidad. Pero también suceden cosas interesantes, ¿eh? Normalmente los seres humanos, aquí y en el mundo, los que se van a tratar de solucionar el problema del hambre son los hombres. Entonces, si un hombre se va meses y meses y meses, todos esos meses son meses que baja la fertilidad, que baja la posibilidad. No hay hombres en las casas. Entonces los embarazos pues realmente se hacen como muchísimo más espaciados por razones biológicas, ¿no? Pero luego empiezan los problemas porque una embarazada que tenga que huir, pues muchos de esos embarazos no van a término. Entonces, baja el número, la frecuencia de embarazos y baja el número de embarazos que llegan a término y baja el número de niños que pueden pasar, pues claro que las demografías en un 2 por 3 pero se bajan y bajan y bajan y bajan. Y no hay posibilidad. Entre más baja lo que es la población, es muchísimo más el desorden, es muchísimo más pues también como el desamparo, ¿no? Como el desánimo. Y cuando hay desánimo, los grupos humanos sí se rinden, es muy, muy triste. Esto de la falla de la élite gobernante, pues ya lo acabamos de comentar, pero tenemos cosas espectaculares en nuestro mundo. Por eso existe un clásico después de un preclásico y por eso tenemos un postclásico después del clásico. La población que sobrevivió al colapso, quise poner los pobladores, que sobreviví, estuvo obligada a desarrollar nuevas estrategias para enfrentar los desafíos ambientales y sociales. Las migraciones a nuevas áreas, la diversificación de la agricultura y el desarrollo de nuevas formas de organización social. Entonces nosotros vamos a tener que la forma en que se reorganizó situaciones como pudiéramos decir los toltecas, van a ser situaciones que se junta todo. Va a ser gente nueva, con idiomas nuevos, con dioses nuevos, en áreas nuevas, con gente desesperada por tener un padrino, padrastro o lo que sea, y listo para que alguien los vuelva a organizar. Si no entendemos nosotros el colapso del preclásico, luego el colapso del clásico, no pudiéramos entender la maravilla del nacimiento de la toltequidad. Nunca me han querido aceptar como tolteca en Ciudad de México, pero, pero yo sí podría decir que abrazo la toltequidad. La toltequidad es un concepto ideal. Es como decir, ay, es que sería maravilloso haber vivido en la Atlántida por las leyendas, ¿no? Es que fue la ciudad perfecta, o ay, es que a mí me hubiera fascinado vivir en Atenas. Pues sí, pero de hombre rico con tierra, porque se hubiera... ¿Eh? Entonces, son esas cosas que suenan, ¿no? O sea, de que, ay, yo en Babilonia, pues sí. Y las que han viajado conmigo, yo creo que les tocó conocer a Lorenia, que es fabulosa. Tengo 40 años de conocerla y la primera vez que tomó una clase de Egipto pues, conmigo en la casa, pues yo en broma les dije, ay, ¿a poco no les hubiera encantado vivir en Tebas? Y dice Lorenia, que es súper chistosa, ay, a mí no, porque me hubiera tocado ser o gato o esclavo. No, no me interesa. Le digo, bueno, pero los gatitos los tenían en templo. Pues sí, dice, pero con un montón. No, 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 dice, a mí no me interesa. Bueno, pues así es la situación. La toltequidad, nunca vamos a saber realmente en qué mundo o en qué momento se definió como el ideal en esta tierra. El paraíso, los hombres perfectos, los dioses perfectos, todo lo habido y por haber. Eh, ¿Qué tanto sabemos de los toltecas? Lo que nos platicaron los aztecas, y ellos fueron los que crearon este mundo ideal, el mundo de los toltecas, la herencia de los toltecas, la forma de ver el mundo de los toltecas, y a eso es a lo que se le llama toltequidad.
Algunas de las características de la transición del colapso hacia la estabilidad, pues vamos a ver que algunos grupos lo llevaron a a mucho mejor término que otros. En nuestro caso, pues los toltecas algo hicieron que pues se volvieron inmortales. Algunas de estas características son, uno, la consolidación de ciudades-estado. Los centros ceremoniales se convirtieron en poderosas ciudades-estado que rivalizaban entre sí. Cuando tú ya tienes localizado tu enemigo, es muchísimo más fácil, una de dos, o aliarte y mantener una estabilidad o someterlo y mantener una hegemonía, pero los tienes localizados. Cada vez que tú tienes localizado a la otra ciudad-estado importante, vas a poder estar tranquilo, porque esa otra ciudad-estado también quiere tener estabilidad y hegemonía. Entonces ellos van a hacer su trabajo de ahí para allá, yo de aquí para allá, y entre nosotros dos vemos cómo nos organizamos, pues lo que está en medio. Eso es bueno, eso es bueno. Malo cuando llegan los necios, ¿verdad? Y deciden que van a ser la única ciudad de Estado. En este momento, con los toltecas, con esta situación del clásico al posclásico, no tenemos por qué mortificarnos en eso. Todavía cada quien está en su lugar. Los mayas en su espacio y las personas del centro de México en el suyo, ¿verdad? La escritura jeroglífica sí se va a notar que va a tener un desarrollo, mayor complejidad en la escritura que funcionaba como forma de registro histórico y político. Fíjense que los seres humanos, dentro de la sociología hay ciertas reglas. La sociología no tiene más que 140, 150 años de ser reconocida pues como una disciplina, ¿no? Pero tiene ciertas reglas. Y una de las reglas es que el primer paso para poder avanzar es la unificación. Fíjese, el primer paso es la unificación. El segundo paso es la explosión demográfica. Y el tercer paso es la expansión. Son tres pasos que así funcionan. Después de la expansión, depende de cada grupo, pues lo que suceda, ¿verdad? Porque a veces te quieres expansionar, te quieres expandir, como los gitanos, y te quedas sin tierra, ¿no? O te quieres expandir, como los británicos, y te eres dueño de 2/3 partes del mundo. De la expansión en adelante es totalmente diferente. Unificación, demografía y expansión territorial. La unificación solamente se da cuando tú convences a todos tus vecinos o a tus súbditos que vienen de una sola parte, de un solo lugar, de un solo familiar. Que todos los que están ahí tienen sangre del sol, de la luna, del cerro, del volcán. Que todos los que están ahí han sobrevivido migraciones, guerras. Que todos los que están ahí tienen sangre de héroes. Los registros ya con escritura compleja le van a poder dar historias creadas, historias totalmente inventadas a estos grupos. Y en el momento que ellos definieron que tenían sangre de héroes, de gigantes o de lo que quieras, ya empiezan a trabajar, empiezan a comer, empiezan a tener bebés y ya siguen pues lo que es el caminito, ¿sí? Lo que es el caminito. Muy pocas naciones, muy pocos grupos sociales en la historia de la humanidad tuvieron la inteligencia, el valor y la capacidad de hacer lo que hicieron los mexicas. Ellos decidieron que ya habían llegado a buen nivel. Entonces, pues, ¿cómo ves? ¿Será bueno que hagamos una nueva historia? Pues sí, sí, vénganse, vamos a juntarnos. Entonces se juntaron, hicieron una nueva historia, se cambiaron el nombre de aztecas a mexicas, definieron sus dioses, definieron sus reyes y le dijeron al pueblo, ¡ay, no les habíamos platicado! ¡Ay, qué pena! A ver,
Siéntese, por favor, es que ay, nos dimos cuenta que como que este pedazo de nuestra historia, pues no se lo sabía. Entonces le dijeron al pueblo y el pueblo, wow, ¿y por qué no nos habían dicho antes? Esto está lo máximo. Y de ahí en adelante, los códices y todo definieron las peregrinaciones, los huesitos de Huitzilopochtli y hasta el nombre. Sí hay otros ejemplos, pero bueno, son en otra parte. Los toltecas, cuando definieron que ellos iban a ser los meros meros, no se pusieron necios. Ellos aceptaron que tenían que aprender de lo que estaba ahí adentro. Entonces vamos a tener que su lenguaje, su lengua, etcétera, sí va a hacer lo que ya había. ¿Cuál es lo triste que tenemos? ¿Cuál es la tristeza? Que los toltecas también sufrieron su colapso. Y en el momento que sufrieron su colapso, se perdió muchísimo de lo que tal vez pudo haber estado escrito en material destruible, ¿no? Entonces, lo que sabemos de los toltecas es lo que se quedó en piedra, ¿sí? De los toltecas como fuente directa, lo que se quedó en piedra, en Tula principalmente. Pero todo lo que creemos de los toltecas, pues nos lo dijeron por escrito y además, pues totalmente, pero totalmente en orden, ¿verdad? Los aztecas. Si nosotros queremos poner en orden lo que hemos estado viendo en estas 8 sesiones, sí necesito, por favor, que si pensamos en lo que normalmente pudieron tener contacto o idea los conquistadores, pues es el posclásico, ¿sí? O sea, del siglo X en adelante. Y en el siglo X ya los toltecas ya habían colapsado. Entonces, realmente, lo que los españoles nos enseñaron a nosotros, de lo que ellos encontraron en nuestro México, van a ser lo que los del posclásico les contaron, de lo que se acordaban, de los que supieron y de lo que, bueno, pues obviamente, ¿verdad? Ellos aprendieron. Son del el clásico y abren el posclásico. Abren el posclásico. Mande, Ana. Tenían algunas diosas, ¿no? Sí. Entró la mujer y cuando tenían diosas, había sacerdotisas. No está probado. No está probado. Porque sí hay figuras femeninas en lo que vemos, así en lo que es la piedra, sí hay figuras femeninas. Desafortunadamente, pues lo que estamos viendo en la piedra es una escena donde hay esclavos, donde hay un gobernante, donde hay dos con penacho, donde hay dos figuras femeninas. Híjole, no puedes saber si estaban ellas funcionando como sacerdotisas o si era la sierva del penacho, ¿no? Aunque, no, porque las figuras femeninas de las que les estoy comentando están como, o sea, aquí está el gobernante que casi siempre está sentado en alto, ¿verdad? Y luego tenemos aquí esclavos o esclavos abajo, lo que quieras, y solamente un trono, y los hombres con penacho, y las figuras femeninas, pues las tenemos como que a los lados y paradas. Entonces, ay, no lo podemos saber. Y en lo que es aztecas, que eso pues lo vieron y lo vivieron los españoles, pues no encontraron sacerdotisas, no encontraron sacerdotisas, ¿no? Eran sacerdotes. Para las personas que les encanta la pseudohistoria, pues es bien padre, ¿no? Porque me dicen, Blanca, pues claro que no encontraron sacerdotisas, pues sí eran secretas, eran grupos secretos, ¿cómo los iban a encontrar? Bueno, yo no puedo decir que no había grupos secretos, pero no es tan fácil no encontrar nada, no, o sea, es difícil. Entonces, la respuesta al 90% de verdad es que no era algo naturalito el encontrar sacerdotisas en el área de nuestro mundo.
En el área maya va a haber, porque va a haber reinas también, va a haber estas políticas, va a haber princesas que ganan guerras, etcétera. Pero los mayas es otra aparte, ¿no? Es diferente. ¿Sola o el que eran consorte, o sea, era la pareja? Ah, no, era emparejado. Era emparejado. Sí tenemos algunas mitos o algunas historias donde hay viudas, obviamente con niño. No, las viudas sin niño, pobrecitas viudas. Era nada, ¿verdad? Era nada. Pero viudas con niño, sí tenemos relatos, sí tenemos situaciones, eh, pero muy poquitas, escasísimas, realmente muy escasas. Eh, Quisiera comentarles porque acuérdense que yo aquí con el Sun Tzu ya saben que no es toda la situación. La edad de los metales en nuestro mundo es en el clásico, ¿sí? En el clásico, sí tenemos metales. Tenemos cobre, tenemos bronce, tenemos estaño, bueno, estaño con arsénico. La metalurgia se cree que llegó de Sudamérica, fíjense. De Sudamérica llegó para nosotros y pues se aceptó. ¿Por qué entonces no hay tantas cosas? Porque las cosas estaban solucionadas. Teníamos jade, teníamos ámbar, teníamos conchas, teníamos todo lo que ustedes se puedan imaginar. Y al final de cuentas, si nos ponemos a sacar, pues tenía solucionado el problema constructivo. Ya habían hecho 200, cada ciudad tenía 200 montañas hechas a mano, ¿no? Y tenían las pirámides y todo. Tenían solucionado el problema constructivo. Ay, es que debían de haber utilizado, pues el deber es como para qué. No podemos imaginar que si ellos hubieran desarrollado el metal, el acero y lo que quieras, hubieran hecho más daño, salud, hubieran hecho más daño con sus masas, ¿se acuerdan? Sus armas, que es una masa con 9 hojas de obsidiana. A mí, para que me convenzan que una fabulosísima espada hecha de acero de los samuráis le iba a ganar a alguien que tiene una masa con 9 hojas de obsidiana perfectamente afiladas y entre más se rompía, o sea, entre más tronaba, más afilado. Yo no me puedo imaginar que el azteca hubiera dicho, me muero por tener la espada de Hernán Cortés. O sea, ¿sí? Entonces, muchas de las veces nosotros los seres humanos realmente somos realmente lentos. Eran los que quedaban cuando iban. Los aztecas eran los meros meros y los aztecas sentían que ellos procedían de la toltequidad, que todo lo bueno había sucedido con los toltecas y que desafortunadamente, pues Quetzalcóatl se les fue, se acabó el paraíso y ellos llegaron a ese momento. Pero pues Quetzalcóatl va a volver y nosotros los aztecas mexicas vamos a estar listos para volver a vivir en el paraíso que vivieron los toltecas. Eso era lo que ellos creían. Eso era lo que ellos creían. Y bueno, de alguna manera, pues sí lo cumplieron, ¿no? Sí lo cumplieron. Eh, a ver, vamos a hacer una votación. En media hora, en 30 minutos, 35 minutos, termino mi clase y hacemos el convivio o doy el break y luego regresamos a la clase. Ah, muy bien, muy bien. Aquí no fue una votación así completa, pero bueno, las personas que quieran ir al baño, por favor, pero así como medio calculado, oye, queremos clase, pero también las personas que quieran ir al bañito, bueno, pues súper libres. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues sí. Ya vamos a estar muy distraídas con el Sugar Rush.
con el Sugar Rush. Miren, muchachonas, el horizonte posclásico en nuestro mundo está caracterizado por la etapa militarista. Ustedes ya saben perfectamente que ya existían en el clásico ciudades amuralladas. Cuando hicieron la situación esta de la separación de etapas u horizontes en mesoamericano, no se platicaba que ya había ciudades amuralladas. Hicieron como una cuestión muy artificial de que en el preclásico aprendimos, en el clásico fue el esplendor y en el posclásico fueron los soldados. Es demasiado artificial. No, no existe en el mundo, los humanos no decimos somos tal cosa de aquí a las 4 de la tarde, ¿no? O sea, siempre es como muy fluctuante. Pero sí quisiera, por favor, que lo tuviéramos muy en cuenta. El militarismo del posclásico es muy notorio. ¿Por qué? Porque ya sufrieron dos colapsos. La primera vez no hicieron lo correcto, no hicieron, bueno, no sé si lo correcto, no hicieron lo necesario. Y después de esplendores llegaron a colapsos más terribles. En el posclásico dijeron, no me vuelven a ganar. Si cada colapso era porque entre las ciudades-estado se rompían los acuerdos, pues ahora no se van a romper los acuerdos porque yo tengo soldados, porque yo tengo milicia, porque yo tengo defensas, porque tengo espías, porque lo que ustedes quieran. Entonces, en el posclásico sí vamos a tener una vocación muy diferente. Si tú vas a hacer estas construcciones, si tú vas a hacer pirámides, van a ser específicamente para el dios de la guerra, para el gobernante que trajo la conquista, para la muralla, para el acueducto, para el camino, lo que quieras. Era protegerte. Cuando ya sabemos que van en el segundo colapso, lo podemos entender, ¿verdad? Ya el mundo que ellos creían que podía sostenerse porque el sacerdote hablaba con los dioses, pues no, ya no existía. ¿Qué tan tremendamente cuadriculado o desmenuzado estaba nuestro mundo cuando surgieron los toltecas y el mundo que le dieron a los aztecas? Estaba increíblemente desmenuzado. Entonces los toltecas van a ser los primeros que realmente van a crear un imperio donde hay tributo, donde se tiene que creer en lo mismo, donde empiezan a tener las mismas como motivaciones. Ese mundo tolteca, hasta dónde llegó? Hasta la península de Yucatán. Las ideas de Kukulcán, las ideas de militarismo, las ideas de los mayas yucatecos son ideas toltecas, ¿sí? Entonces, los toltecas, la toltequidad, no solamente va a dejar su huella en espacios geográficos donde ellos estuvieron. La expansión va a ser tal que definitivamente se siente y se considera que gracias a los toltecas, pues hubo unas situaciones realmente nuevas, como el culto, por ejemplo, el culto a Venus en el área maya. Eh, en el mundo azteca, decir tolteca significaba artista o sabio o bello. Tolteca sí puede decir habitantes de Tolán, sí, pero si tú dices tolteca, es como nosotros decir, digo, es que no sé qué les gusta, ¿verdad? Pero bueno, o al revés, cuando aquí en Jalisco dices, ay, pareces jarrito de Tlaquepaque, lo entiendes, ¿no? Pero al mismo tiempo, no, es que parecía estatua griega. También tienes una idea de que estás hablando, ¿no? De algo. Decir tolteca era realmente una cualidad. Si tú le decías a una persona,
es que tu consejo realmente se nota que viene tu familia de los toltecas, era decir sabio, artista, la belleza, lo limpio, etcétera. Pero maestra, los toltecas, ¿de dónde eran originarios? No de México, sino. De alguna parte del norte, tal vez fueron chichimecas, luego de alguna manera se apaciguaron y luego ya llegaron al centro de México. Que tú no estás cerca de Querétaro. Tula en Hidalgo, bueno, sí, 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 pues digo, en ese, sí, en ese espacio. Ellos tienen perfectamente las fechas y las líneas de su peregrinación. Podemos hacer un mapa perfecto de la peregrinación. Eh, como eran militares, no sabemos qué tan genéticamente limpio estaba su alberca genética, porque normalmente los militares traen, ¿no? Traen estas mujeres secuestradas o hacen los acuerdos con las princesas o les dan tributos de mujeres o lo que quieras. Pero ellos se consideran, o sea, los arqueólogos los consideran nahuas, ¿no? O sea, los consideran del mismo grupo que hablaba el idioma que se estuvo hablando en el siglo X en el centro de México. Yo quisiera, como no alcanzo a tantísimas cosas, yo quisiera, por favor, platicarles específicamente lo que ellos le regalaron a los aztecas, que fue lo que descubrieron los españoles cuando llegaron a nuestro mundo y que fue lo que tuvo que combatir el gobierno español, la iglesia española, los conquistadores españoles, en lo que quieras, esas creencias o esas ideas. La historia de los toltecas es historia porque nos la dan pues por escrito y nos las dan con fechas, calendario, con especificaciones de quién es papá de quién y quién es hijo de quién y lo que quieras, pero está totalmente relacionado con los mitos. ¿Quiénes son los más famosos que hicieron eso? Los romanos. Los 7 primeros reyes de Roma son míticos y cada uno de los reyes creó una institución y pues se enseñó como historia y se tienen las fechas y los nombres y todo, pero son míticos en Europa. En los toltecas es exactamente lo mismo. El que tengamos nombre y fecha no quiere decir que se trate como seres, sí, como seres humanos. Dígame. No, estas cosas sí pasaron a los aztecas y los aztecas lo platicaron, lo platicaron. Principalmente porque llevaban el mismo calendario, ¿no? Y estas fechas son pasadas a gregoriano, a calendario gregoriano, ¿sí? Las fechas que les estoy dando ahorita son fechas de nosotros. Yo quisiera, por favor, las que no han tenido la oportunidad de estar en Tula, sí quisiera, por favor, que vieran que así está. O sea, así se descubrió, así está. Ustedes aquí pueden ver todavía la montaña, ¿sí? Los que hicieron Tula, claro que tuvieron que aprender de los que habían hecho las otras cosas en esplendor. ¿Cuál es la preciosura cuando llega un grupo que es invencible, un grupo que es increíblemente disciplinado, a un espacio de colapso de esplendor? Pues que ellos realmente sí se posan en hombros de gigantes, porque no es lo mismo que tú seas lo máximo y llegas a Mascota, Jalisco, a que seas lo máximo y llegues a Berlín, ¿no? Es totalmente diferente. Si tú eres lo máximo, pues la plataforma de donde avanzas, pues tiene que ver muchísimo. Entonces, por favor, sí, cuando pensemos en toltecas, cuando pensamos en Tula, sí tenemos que hacer el enlace. Ellos llegaron a un espacio colapsado, pero de esplendores.
Entonces las cosas que ellos podían pensar eran de 20 metros para arriba, de 50 metros para arriba, no sé, 40 estas columnas para arriba, no tenían por qué ser menos, no, porque ya era cosas que podías estar viendo. Algo que no existió, no había en otra parte, ellos fueron los que lo hicieron, fue crear este tipo que nosotros le llamamos Atlantes, este tipo de columna que estaba representando a sus guerreros, ¿sí? Los cuatro que nosotros tenemos y que son símbolo de Tula o de México para el mundo, cada uno es totalmente diferente. Sí nos dice, pues, cómo eran sus vestimentas, sus armas, etcétera, pero pudieron haber sido cuatro dioses, cuatro guerreros, cuatro gobernantes, pudieron haber sido hermanos, pudieron haber sido padres e hijos, etcétera. Para, eh, ya les enseñé la pirámide, ya les enseñé los atlantes y los atlantes, sí, los atlantes son como de 4 metros, yo creo. 4 metros, sí. Eh, Quisiera nada más. Ay, no lo tengo. ¿Cómo es posible? Bueno, quisiera nada más hacer esto y claro que vamos a volver. Abrimos la clase con toltecas en agosto, pero quisiera comentarles que en Tula existe el más importante y el más famoso Zompantli. Un Zompantli es esto. Un zompantli es algo que se relaciona directamente con los toltecas y son acumulaciones de cráneos. A veces eran por verticales, que pues eran paredes, a veces estaban taladrados, entonces los ponían pues libres, ¿no? O sea, no tenían que estar, pues, ¿cómo se llama? Embonados en nada. A veces se ponían en lo que es pues planicie o en el corredor, lo que quieras. Para que hubiera cráneos tenía que haber decapitados. Y para que hubiera zompantlis, pues estamos hablando de 60, o sea, 8 por 8, 64, 9 por 10, 90, pues estamos hablando de muchos decapitados. Entonces, por mucho tiempo se comentó que los toltecas, pues eran los asirios de Mesoamérica. Sí, los asirios de Mesoamérica. Pero eso Sí, sí, y al general que logró esa victoria, ¿no? Pero todo era pues para los dioses. Eh, Ahorita está muy, muy estudiado y muy, muy, muy probado que los toltecas no pudieron haber sido como los asirios, que pues son los inventores, ¿no? De la tortura y de la idea de la acumulación de cráneos, etcétera, ¿no? Ellos son los inventores en el siglo, pues pudiera ser 8 o 9 antes de nuestra era. En la actualidad se ha tratado, pero yo no sé si es por la toltequidad, es que esté de moda o no, se ha tratado de entender que siempre hubo cráneos, siempre hubo decapitados. La diferencia es qué hacían con esos cráneos, ¿sí? Se ha tratado de explicar que los zompantlis simplemente son una forma de exhibición de cráneos que si no se hubieran exhibido de cualquier manera hubieran estado acumulados en otro espacio, ¿sí? No está probado, no está probado el que los zompantlis, dime, Nitza, Y no es que tampoco hubiera canibalismo, ¿hubiera qué? el canibalismo Fíjate que con los toltecas no se sabe, con los mayas sí le daban su mordida ahí al corazón, ahí su chupetón. Con los toltecas no se ha sabido, no, no, no lo sé específicamente. Pero canibalismo de carne así carne, no. Afortunadamente no tenemos esa, pues, mancha, ¿no? Porque el canibalismo sí se ve muy mal en la humanidad. Entonces, esto de Zompantli, sí quisiera, por favor, que lo tuviéramos como un poquito en reserva, porque antes era así como
es que los toltecas lo que hacían era acumular esclavos para cortarle la cabeza para su zompantli. Pues si ni crean que es tan fácil sacar cráneos, o sea, decapitar y blanquear los huesos y todo, no es como que, ay, ok, ahí pon un señor y que te echen 100, o sea, todo es difícil y son procesos, ¿no? Pero fíjense que nosotros decimos, bueno, pero los aztecas, ¿por qué con los toltecas? Bueno, pues porque ellos creían que eran los anteriores. Y los españoles, ¿por qué con los aztecas? Pues es lo que se encontraron. Y pues 500 años, y pues sí, de plano le ganaron. Muchachas, cada vez que yo no pongo altar de muertos, cada vez que alguien de ustedes pone un altar de muertos y va y compra calaveras de azúcar, son parte de un zompantli. Sí, sí. La situación es que en el altar de muertos no hay calacas, como pueden ser los Halloweens, ¿no? De las otras partes. Hay cráneos, ¿sí? Hay cráneos y esos cráneos además le ponemos nombre, ¿no? ¿O no? ¿O no? En los zompantlis se cree que cada uno de los cráneos se sabía de quién era también honrar pues al muerto, ¿no? Al que no se le iba a dar la sepultura completa. Entonces, muchísimas cosas que nosotros creemos que sucedieron hace 1000 años siguen sucediendo. ¿Por qué? Porque a pesar de los colapsos, mientras siga habiendo sobrevivientes, va a haber memoria. Y si hay memoria, definitivamente va a haber transmisión oral. Deformada, modificada, mejorada, de cualquier cosa. Dime, Marcelo. Los muertos de muerte natural, ¿no? No. El zompantli no. Tiene que ser. ¿Querías que te dijera que sí? Sí. ¡Ay! Se murió mi abuelita. Maestra, pero en Guanajuato, Sí, hace 50 años, sí, entramos al panteón, porque yo tenía un tío sacerdote que vivía allí. Entramos al panteón y al fondo estaba la entrada donde estaban las momias. sí. Pero toda la parte de acá, al fondo ya eran puras calaveras, puros cráneos. Ah, sí. ¿Esos de dónde venían? Ah, sí, sí. Miren, la idea, sí, muy buen comentario. Nos está comentando Cuquita que hubo un tiempo que había un osario muy arquitectónico, digo, no arquitectónico, muy estético, en un espacio allá en Guanajuato capital. Sí, miren, ahí les va. En el mundo de nosotros, específicamente el mundo cristiano occidental, existe una manera específica de honrar la idea de que vas a la muerte, que la vida es muy, pues, efímera, ¿no? Como en el mundo de Occidente, lo que han sobrado son muertos por guerras y por epidemias, lo que han sobrado son cementerios, ¿sí? Cementerios. Se podrán perder los fémurs y los estos y los otros si abres el cementerio, si la inundación te la llevó, si estuviste acumulando cadáveres en fosas comunes, que pues las fosas comunes no es una falta de respeto, sino una necesidad en casos de epidemia o de, ya saben, ¿no? Que están ya, pues hay enfermedades y todo. Se podrán ir cayendo todos los huesitos, las vértebras, todo, pero los cráneos son muy fáciles de recuperar. Están completos los cráneos, muchas veces hasta con la mandíbula inferior. Es difícil. Entonces resulta que desde, ay, ¿qué podrá ser? Como en el siglo sexto, ya caído el imperio, pues hubo monjes que llegaron a la conclusión que se le podía hacer algo a esos cráneos y a esos huesos de esas fosas comunes o cementerios que ya estaban
pues desacralizados, ¿no? Y crearon estas criptas totalmente, pero totalmente tapizadas o armadas con osamentas, sí. Sí, para que le vieras cuál le faltaba el diente, como a tu abuelito. Sí, sí, las que van a estar en Roma conmigo, tengo que hablar con ellas porque vamos a estar a cuadra y media de los frate capuchinos, donde hay una de las más famosas criptas sí, pero vamos a estar a 2 cuadras, nada más que se tiene que comprar boleto, entonces las que vamos a andar en Roma, bueno, tengo que hablar con ellas, a ver, pues si quieren, pues para comprar el boleto. Entonces, miren, yo los que les quiero platicar ahorita, que me voy a tardar 15 minutos en hacerlo, porque no es que se los pueda explicar. Yo les voy a platicar un mito, entonces es simple y sencillamente, pues es un relato, no una explicación. Si nos vamos con León Portilla, que esto del mito de Quetzalcóatl yo tengo muchísimo estudiándolo. Y bueno, León Portilla nos habla de cosas pues muy en serio. Nos dice que la manera en que los aztecas recibieron lo que ya estaba puesto, pues simple y sencillamente es una prueba de como una generalidad. Existe una necesidad lógica de fundamentación universal. ¿Cómo empezamos? ¿De dónde venimos? Pues, ¿por qué estamos? Etcétera. Hay una temporalización del mundo en edades o ciclos en general, porque la mayoría de los grupos han tenido catástrofes donde tuvieron que salir una familia o 2 familias y ellas volvieron a hacer lo que sucedía, ¿no? Vivieron no en una sola vida, pero pues en lo que te dice tu abuelo, por ejemplo. Hay idea de elementos primordiales. Los humanos siempre vamos a pensar en el agua, en la tierra, en el aire, digo, pues porque lo respiramos, ¿verdad? En el fuego, como situaciones donde ya no hay más allá. Si tú ves el fuego, ya no existe algo que sea antes de eso, o el agua antes. Entonces a eso se le llama primordial. También se ha encontrado que es una manera de poder entender el infinito o lo más grande, el crear una espacialización del universo por rumbos o cuadrantes. No, por de allá viene el dios del viento, por allá llegó. No, pues el dios del fuego. Y pues da la casualidad que allá es donde está el volcán, donde estás tú, ¿verdad? Para allá es el dios del fuego, es del este o del oeste, o lo que quieras. Espacializas. Esa espacialización no tiene que ser de la Tierra, porque es alguna cosa muy especial. Para tú espacializar la Tierra la tienes que conocer. Para tú especializar el universo lo tienes que pensar. No tienes. De aquí para arriba, pues tú dices, pues, acá y allá, y tú sigues viendo. Si tú ves para enfrente, pues donde está el cerro, el bosque, lo que quieras, se te acabó. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. El 5, el concepto de lucha como molde de pensar al acaecer cósmico. Si yo batallo tanto, si yo tengo que arrancarle la comida a la tierra, si yo tengo que quitarme el frío, si yo tengo que, etcétera, los seres humanos siempre hemos pensado que para poder lograr el orden se le tiene que arrancar al desorden. Para poder lograr la templanza lo tienes que quitárselo al calor y al frío, etcétera, ¿no? Que es como una guerra. Los toltecas le heredaron a los aztecas la creencia que existían 13 cielos. ¿Por qué 13? Porque ellos el 13 definieron que era el número perfecto, el número más importante, el número que quieras. Entonces ellos tenían 13, no eran meses, pero 13 espacios, ¿no? Donde contaban pues el paso del tiempo, había 13 por 4, pues son los 52, que era la forma en que hacían más construcciones y lo que quieran. Ellos consideraban que esos 13 cielos era el recorrido por los caminos, o sea, esos 13 cielos eran como una ruta. Si todos ellos vinieron de migraciones, pues es bien fácil imaginar que todo en este mundo funciona
caminando, ¿no? Caminando, caminando por espacios, por caminos, por, pues ir avanzando. Los toltecas aceptaron y pues hicieron lo necesario para que se perpetuara, se perpetuara. Yo les voy a dar solamente los nombres náhuatl. Va a existir una pareja primigenia. Fíjense que ellos no están en el de que un huevo y que una serpiente y que la... Ellos dijeron, aquí las cosas funcionan de a dos, ¿no? Uno masculino, ¿no? Y uno femenino. El, esta pareja primigenia va a estar calculada como los dioses primordiales de la sustancia. Y hay una situación bien, bien, bien especial de alto nivel intelectual, porque ellos tuvieron 4 hombres, o sea, 4 hombres. Los parejas van a llegar después, ¿no? Pero hombre y mujer, digo, varón y hembra, femenino y masculino, pudieron procrear a 4 masculinos y les heredaron, fíjense que, ay, se me acalambro. Ay, qué feo, discúlpenme, pero sentí horrible. Perdón. Ay, qué barbaridad. Sorry. Sí, es la que me operé. Ay, sentí muy feo. Ay, no, qué feo. Perdón, perdón, perdón. Es que sí me saqué de onda. Va. Una situación de alto nivel intelectual o teológico es que esta pareja primigenia le dio, no dice heredó, no dice legó, le otorgó la capacidad de transformar la sustancia a sus 4. Fíjense qué cosa tan interesante. Son dioses, pero no, por lo visto, no todos los dioses podían transformar la sustancia, porque la pareja primigenia le dio la oportunidad a sus 4 varones. Cada elemento, el elemento físico, el poder hacer, por ejemplo, crear humanos o crear soles o crear monstruos o deshacerlo, agua, tierra, etcétera, ¿no? Aire. Eh, esta pareja era la regidora del ciclo de la vida y se consideraban el padre y la madre de los dioses. Estos dioses, pues son 4, porque tenemos 4 puntos cardinales, ¿verdad? Entonces tenemos a Jipetotec en el este, a Tezcatlipoca en el norte, a Quetzalcóatl en el oeste. ¿Cómo le hago? ¿Me llevo las cosas a mi casa? Ok, con mucho gusto. Muchas gracias. Y a Huitzilopochtli en el sur. ¿Por qué van a leer ustedes algunas veces que estos 4 son los Tezcatlipocas? Tezcatlipocas, porque cada uno de ellos en alguna década, en algún ciclo, los 4 se llamaron Tezcatlipocas, pero tenían colores diferentes. El que pasa a los aztecas como Tezcatlipoca, el malo, ¿verdad? Era color negro. Está relacionado con la obsidiana. ¿Ok? Y el Tezcatlipoca, que va a pasar a la historia como Quetzalcóatl, era color blanco, como la luz. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo los seres humanos que vivimos en el mismo mundo, tenemos la oscuridad, tenemos la luz, tenemos el negro, tenemos el blanco. ¿Sí? La pareja vivía en el 13º cielo, en el más lejano. ¿Sí? Esa pareja se quedó allá. ¿Quiénes vivían en el 12º cielo? Pues estos 4. En el 12º cielo era la residencia de los dioses creadores, lugar donde permanecen y se proyectan para estar en otros sitios. Así decían ellos. No decían que se transportaban, no, ellos estaban allá arriba. Se proyectaban para solucionar los problemas de esta tierra. Fíjense, por favor, estamos hablando de hace 1000 años. Donde tomaban rostros y donde se enmascaraban para ser otros. Donde nacen, renacen y se transforman. Necesito que notemos esto porque es maravilloso del pensamiento mesoamericano. Los dioses son eternos porque renacen y se transforman.
No son eternos porque su materia hizo que fuera infinita, ¿verdad? Su presencia. No. Son eternos porque nacen, renacen y se transforman. Dígame. ¿Y por qué piensas de arriba? Y se proyectaban acá y nacían? O sea, actuaban acá, Sí, que era necesario que o sea, yo no puedo decimos según. porque son dioses. Desde arriba se como una reencarnación. No, porque no tienen carne. Sí, no son reencarnaciones porque no tienen carne. Sí, son como la semilla, ¿no? La semilla, los ciclos de la cosecha, etcétera. Hay una situación maravillosa, pero maravillosa de alto nivel teológico, en que los seres metafísicos se quedan en la metafísica y los seres físicos se quedan aquí en la física. Es de muy alto nivel intelectual. El que Atenea esté en el Olimpo y yo nada más esté viendo la imagen de Atenea aquí es griego alto. El que Quetzalcóatl estén allá y yo nada más esté viendo la proyección es Mesoamérica en alto. Dígame. Esos dioses no era que vieran al Dios, sino Sí, que veían, no, sí lo veía. así veían al Dios. Sí lo veía. Veían su poder como fuera Lo sentía. la lluvia, bueno, no la lluvia, pero No. algunos poderes. Excelente lo que estás diciendo. El poder no era la lluvia, esa es una manifestación. El poder es el nivel de lluvia. El poder es hacer que aparezca cuando manipularla. Ese es el poder, pero la lluvia en sí misma es una manifestación. Su poder, si llovía mucho y que inundó, o si algo que no y que florezca. Es exacto. Exactamente. La lluvia. No, Sí, excelente, excelente el que hayan hecho esa diferenciación. Las direcciones hemisféricas o puntos cardinales que son regidos por los dioses creadores, cuyas fuerzas emanan de las direcciones hemisféricas, fíjense que de los cuatro, solamente Tezcatlipoca y Quetzalcóatl organizaron el universo. Y les va a encantar, porque estos bárbaros definieron que había un universo horizontal y que había un universo vertical, lo cual pues me suena súper padrísimo, pero pues son ideas de muy diferente, de muy alto nivel. El universo horizontal, por supuesto, estaba comprendido por puntos cardinales. El universo vertical comprendía dos partes, la superior y la inferior, donde la parte superior estaría soportada por cuatro arbolotes, impidiendo que los 13 cielos del supramundo y los 9 regiones del inframundo se junten. ¿Sí? Lo mismo dijeron los sumerios, los griegos, los chinos, etcétera. ¿Por qué no se cae el cielo? Porque hay algo que lo sostiene por separado de nuestra tierra. Ellos dijeron que fueron 4. Eh, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl forjaron a las parejas de dioses que controlarían las aguas, la tierra y también el fuego. Entonces, fíjense cómo, por lo visto, ellos están aire, ¿verdad? Y les hacía falta agua, tierra y fuego. Entonces ellos van a hacer a Tlaloc Yala Chalchitlicue, van a hacer a Tlatecutli y su parejita Tlalcihuatl, y vamos a tener también a estos dioses que ya los conocen ustedes, que la femenina es Chantico y el masculino es Chutecuitle. Fíjense que este Chutecuitle era el dios del tiempo, era el señor del tiempo. Y él era el que cuidaba, qué cosa tan compleja, tan inteligente. El señor del tiempo era el que cuidaba el eje central de donde partían los 4 puntos cardinales. Fíjense cómo juntan las dimensiones de tiempo con espacio. ¿Se fijan? Es muy alto nivel, es muy alto nivel de detalle. Y luego, bueno,
los 13, si quieren, se los mando. Y aquí es lo que yo quisiera, por favor, que entendiéramos. Los aztecas, los toltecas vivieron en el quinto sol. Ellos ya no pensaban que había habido dos colapsos, ellos habían pensado que había habido cuatro colapsos. El quinto sol es es el sol donde va a estar Quetzalcóatl, donde va a haber un Quetzalcóatl que fundó Tula. Un Quetzalcóatl, ¿sí? Uno. Ya ven que se pueden proyectar, ¿no? Los Quetzalcóatl. ¿Cuándo fue la creación del universo? ¿Cuándo fue la creación del universo donde vivían ellos? Porque hay más universos para los mesoamericanos. En el año 5142 antes de Cristo. En ese año, 5142 se creó. ¿Cómo lo crearon? Bueno, medio que se equivocaron primero. Empezaron a hacer una diferenciación, hicieron que el cielo se separara de la tierra, pusieron así la separación y hubo 26 años de frío y de tiniebla. 26 es 13 por 2, ¿verdad? O sea, hubo dos periodos en la mente de ellos. Por eso tuvieron que crear el sol. Y a eso es a lo que se le llama el primer sol. Nada más que el problema es que los creadores son dos hombres. Y los cuatro soles van a estar destruyéndose a sí mismo, o sea, el sol sí se acaba, pero también a los humanos o lo que existía en ese tiempo, y es una cosa maravillosa, pero maravillosa, porque la misma sabiduría indígena nos dice por qué tuvieron que pasar por cuatro. Fíjense, estos dioses son los que intentan dominar individualmente el mundo. Primero personalmente, porque en el primer sol es Tezcatlipoca y Quetzalcóatl lo derroca. El segundo sol es Quetzalcóatl y Tezcatlipoca lo derroca, ¿sí? El tercer sol es Tlaloc y entre los dos lo derrocan. El cuarto sol es de Chalchihuitlicue y también va a haber un problema político y lo derrocan. Entonces dice, estos dioses son los que intentan dominar individualmente el mundo, primero personalmente y luego por medio de sus delegados, los dioses, la pareja del agua. Por lo tanto, la fuerza individual es inestable y muchas veces destructora. Eso nos lo dicen ellos. La fuerza individual es inestable y muchas veces destructora. Los cuatro primeros soles fracasan, creando al final de la cuarta era un espacio vacío y oscuro. Vacío y oscuro. El quinto sol, es Nahui-Olin, es el sol en movimiento. El quinto sol, que es donde vivimos nosotros, que gracias a eso es donde estamos nosotros viviendo, se inició el año 3114 del calendario gregoriano. Y ese 3114 es el que tiene relación con la cuenta larga. Entonces, primero se creó la idea de la cuenta larga, que aquí la vimos, y luego algunas naciones fueron armando la idea de cómo fueron las catástrofes. Y las catástrofes a veces fueron porque se los comieron los jaguares, otras veces fueron por los huracanes, otras veces fue por lluvia de fuego, volcanes. Y la última vez fue por diluvio. ¿Sí? Y ya en el tiempo que les tocó vivir a todos los mesoamericanos, ya habían pasado huracán. Bueno, cuando dices jaguares, de seguro fue el tiempo que eran nómadas y sus enemigos eran los animales, ¿verdad? Digo, podemos imaginar. Ya habían pasado el nomadismo, ya habían pasado los malos climas, como pudieran haber sido los huracanes, ya habían pasado, acuérdense, los volcanes, pues en nuestro mundo, ¿verdad? Y las inundaciones. Entonces podemos saber también, pues ya acuérdense que los olmecas cayeron por desviación de los ríos que iban comiéndose sus ciudades. Dígame, Cecilia. Los soles llegaron por eventos,
Sí, y no por multiplicación de años. no, Fue por eventos que sucedieron realmente. sí. Bueno, que sucedieron realmente sí, aunque muy seguramente ellos nunca supieron cuándo sucedieron, ni si fue. Sí, era. Cuando empezamos la migración fue cuando escupió lumbre y bueno, y medio que lo pusieron, ¿no? Lo hicieron que estuviera. Ya para terminar, para que aprovechen esta hermosura, necesito por favor que entendamos algo. Ay, muy triste, muy amargo. Luego se enojan conmigo, pero vamos a tener galletas y pastel para que se contenten, para que se endulcen el mal trago. ¿No, no qué? ¿Qué dijo? No hay final feliz, no va a haber final feliz. Quetzalcóatl está catalogado por historiadores nacionales y extranjeros como la más grande figura en la historia antigua del Nuevo Mundo. Por eso estudió Quetzalcóatl, porque al final de cuentas, pues si estudias a Hernán Cortés, pues se te acaba nada. Quetzalcóatl, el mito, pues más o menos puede ser como de 2500 años. Sí, entonces Quetzalcóatl es gigantesco. Quetzalcóatl tiene una biografía que fue creciendo durante siglos y por eso se batalla tanto en estudiarlo, porque pues es el Quetzalcóatl 1 y el 25 y el 100 y lo que quieres. Pero yo quisiera, por favor, que aquí es donde les digo que se van a enojar conmigo. Quetzalcóatl, sí es verdad que tiene una biografía que va a ir cambiando y cambiando, pero también tenemos que entender que el Quetzalcóatl lo tenemos que estudiar como nos lo van presentando los pueblos. Uno, el Quetzalcóatl más antiguo es una deidad, no es un hombre. No es alguien que anduvo caminando aquí y que se vio un espejo y que tomó un pulque y que lo que quieras. El primer Quetzalcóatl es una deidad. Luego nosotros vamos a tener que llega una época militarizada después de un colapso que da la oportunidad de crear héroes o de crear mitos. Entonces vamos a tener un segundo Quetzalcóatl, un Quetzalcóatl que nace en este mundo y que logra ser un héroe. ¿Héroe en qué sentido? Y allí pues se habla muy bien de nuestros pueblos, porque no es un héroe guerrero, es un héroe civilizador. El Quetzalcóatl de los toltecas abominaba los sacrificios humanos, ¿sí? Entonces, el primero fue un Quetzalcóatl deidad. El segundo, un héroe civilizador. ¿Cómo se llamó? Seacatl Topiltzin. Si vemos Topiltzin, vamos a saber que es el Quetzalcóatl que sí vivió aquí, que sí estuvo aquí, que lloró y que agarró sus cositas y que se fue y se salió por Coatzacoalcos, bueno, más, por Coatzacoalcos, porque hasta sabemos por dónde se fue Quetzalcóatl, se fue por Coatzacoalcos. Esa es la situación, que como no se murió, se espera el regreso. Y como Quetzalcóatl, pues más bien está en el 12º, se espera el regreso. Entonces también va a venir. Va a venir, aguas, aguas, mande. No saben, lo que se sabe es que se fue muy triste y se fue muy avergonzado. Era un hombre, el de los toltecas, ¿no? El que se fue era un ser que caminaba aquí. Fue un hombre histórico, fue un sacerdote, gobernante ideal, y aquí es donde va a estar la situación, una encarnación del Dios. Aquí es donde yo necesito que entendamos algo. Chicas, no se enojen ni me apedren. El Quetzalcóatl que nosotros conocemos es un Quetzalcóatl que nos lo platicó un indígena católico de finales del siglo XVI. Es que era blanco y barbado. Pues claro, el señor ya tenía 75 años de estar viendo a los blancos y barbados gobernar.
Es que cuando se quiso murió y pidió que hicieran una caja de piedra y ahí estuvo guardado 3 días. ¿A qué le suena? Este hombre tenía 70 años de vivir en un mundo católico y él nació ya de y papás bautizados. Sí, o sea, no, él no era converso de 1524. No, él ya tenía, o sea, en México ya tenía 50 años. Eh, es que le dio, es que le dio muchísima vergüenza comer pulque. Es que era casto. Muchachas, ¿ustedes creen que en el mundo indígena era un problema tener esposa? Existía la castidad. Los hombres tenían esposas, eran sacerdotes y tenían hijos y tenían casa y pues digo, pues no es como que, ay, qué feo, ¿verdad? ¿Por qué se lo toman tan en serio? ¿Qué? Esa historia que existe. No, no, no es la historia, no es esa historia, es la historia. O sea, le creyeron a la... Pues tenían 50 años de estar oyendo eso, este hombre lo pone por escrito y simple y sencillamente es lo que viaja a Europa, es lo que se imprime nuevamente porque pues es lo que está, lo que se puede imprimir y lo que quieras. Entonces nosotros, y aquí es donde me quedo, nosotros vamos a tener situaciones muy especiales donde Quetzalcóatl se va, pero va a regresar, como si fuera un Mesías. Estuvo dormido en una caja 3 días porque bajó al inframundo y luego regresó. Pues como la Biblia. Era blanco y barbado. En su vida habían visto un blanco. ¿De dónde van a sacar un Quetzalcóatl blancos? Entonces, muchachonas, por favor, cuando yo en agosto les platique pedacito por pedacito, ¡ah! Y esto es maravilloso. A Quetzalcóatl en los toltecas, Quetzalcóatl nació de la pareja primigenia. Ya con los aztecas, bueno, esa es la opción 1. La segunda opción, nacieron en Teotihuacán porque necesitaban hacer el sol del quinto sol. Entonces tenemos una segunda versión. Quetzalcóatl en Teotihuacán, que es ciudad, lugar donde nacen los dioses, ¿verdad? Tenemos una tercera versión azteca. Esta les va a encantar. Es que una vez estaba Chimalmo, que no sé cómo se llamaba su mamá, y estaba barriendo porque era virgen y barría el templo y le cayó una pluma en el seno. Y entonces, y de ese embarazo surgió Quetzalcóatl, el más importante. A ver, muchachas, ¿ustedes creen que un prehispánico le va a interesar? Además de que no tiene nada de malo los embarazos normales que salen pues de una relación sexual, ¿no? Sí, mira, la española, la española. Sí, sí, jala, Ana. Sí, jala. Está fría. A ver, prende la luz a ver si logramos algo, ¿no? Ay, no me diga. Bueno, lo podemos hacer acá, lo podemos hacer acá. Bueno, entonces, yo lo que les quería decir, lo que les quería decir es, cada vez que nosotros leemos algo en español del siglo XVI, Ya está. ya está cristianizado, ya está europeizado, ya está lo que quieras. Entonces, cuando nos dicen, no, es que los mayas que escribieron el Popol Vuh se sabían todo y es una cosa magnífica que prueba la perfección del Génesis. Sí, se sabían todo, incluyendo el Génesis. ¿Sí? Esa es la palabra. Excelente. Mónica dice, nada más lo tropicalizaba. Entonces, muchachonas, aquí estamos para aprender. Y una de las cosas que tenemos que aprender es definir las fuentes
de la información. ¿Tiene algo de malo que Salcoa sea blanco y barbado? Pues no, nada más que va a ser blanco y barbado a partir de este señor que se apellida Alba. ¿Dónde está? El Ciudad de México, el indígena texcocano. Ay, no está. Bueno, ahorita, yo creo que lo tengo en la otra. Si nosotros nos vamos a qué pudo haber pensado Moctezuma, no es que tuvo los presagios, ¿ok? Los aztecas creían en presagios, los toltecas creían en presagios. No, es que él creyó que iba a venir un hombre blanco y barbado. A ver, con calma, con calma. Porque Moctezuma estuvo más o menos 80 años antes que surgiera por escrito el que fuera blanco y barbado. Vio a un pelado metalizado arriba de un monstruo, ¿por qué va a pensar que no es un dios o un demonio? ¿Verdad? Digo, hay lo que quieras. ¿Por qué duda puede caber? Es como si ahorita llegara un astronauta a nuestra casa. Yo lo primero que iba a pensar era que era un marciano. No iba a pensar que estaba recién salido de un charol o de este que bajó del esto. Yo lo iba a decir, ay, qué padre, me tocó un marciano. Ah, no, habla usted inglés. Do you speak English? Ay, ya le bajan, ¿no? Pero ese tipo de cosas son las que nosotros aquí estudiando vamos a poder ponerlas. Dígame. Entonces, más complejas Miguel León Portilla, que tú mencionas como para No, él no es autor, él es estudioso. No, sí, él es historiador, pero es del siglo XIX. Entonces, él lo que hace es estudiar lo que ya está escrito y nos enseña a las que estudiamos historia a cómo ver, exactamente, a cómo ver las cosas. Sí, sí, el señor León Portilla. Entonces, bueno, mire, vamos a quedarnos aquí, por favor. Obviamente, nos vamos a quedar específicamente en los toltecas. Les deseo muchísimos, pero muchísimos, todo lo bueno para este verano. Les recuerdo que yo estoy a un WhatsApp de un café. Así que ahí me dicen, ¿eh? ¿Y cuándo volvemos, Blanca? A ¿Cuándo mediados de agosto. Ahorita me voy a poner de acuerdo porque tengo mucha presencia, me da mucho gusto. Si queremos la segunda o la tercera semana de agosto y se los pongo por el WhatsApp, ¿está bien? Está muy bien, muy bien. Muchas Pues gracias. felices vacaciones, gracias.